Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este espacio de diálogo que por motivos de la pandemia pues tenemos que hacer de manera virtual, pero que nos permite entrelazar voluntades, voces diferentes hoy que es Día Internacional de la Lengua Materna. Es un gusto para la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas en Querétaro poder tener esta mesa de diálogo, la importancia de la lengua, con la que hoy inauguramos junto con todas las unidades regionales del país y muchas instancias que seguramente se están sumando a estas voces, una reflexión importante sobre la lengua indígena, la lengua de nuestros pueblos originarios. Y pues hoy tenemos un panel muy nutrido, personas que tienen una experiencia vasta y profunda en el tema de la lengua, a quien me permitiré presentar uno a uno y pues antes que nada agradecerles su presencia el día de hoy. A todas y a todos. Primero que nada, tenemos la presencia del maestro Aurelio Núñez López, biólogo de profesión, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, maestro en ciencias por el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Marinas y maestro en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es investigador en el programa de rescate y revitalización de la lengua otomí en Querétaro en la Facultad de Filosofía y profesor de ñañú, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del Festival de Lengua, Arte, Cultura Otomí, El Flaco, mejor conocido, que se realiza en el estado de Querétaro, igual con motivo de esta fecha tan importante. Muchísimas gracias y bienvenido, Roberto. Aurelia, qué gusto tenerte por aquí. Contamos igual con la participación del maestro Evaristo Bernabé Chávez. Él es jefe de Departamento de Educación Indígena en la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro. Es amigo íntimo de la Unidad Regional de Culturas Populares, socio en muchas de las actividades que se han hecho y una de las voces más elocuentes en el trabajo de promoción de las lenguas indígenas. Maestro, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Contamos con la presencia de el maestro Luis Alberto Sánchez González, es originario de la comunidad de Bominzá, en Tolimán, bilingüe en ñoñó y otomí, en otomí y español, licenciado en filosofía y maestro en estudios amerindios, igual de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se tituló con la tesis La metáfora y metonimia del ñoñó en la comunidad de Bominzá, Tolimán, Querétaro. Alberto es promotor, es escritor, es poeta y pues sobre todo tiene una serie de textos muy interesantes en torno a la lengua, tanto en otomí como en español, investigador, y pues es un gusto contar con tu presencia el día de hoy, Alberto. Muchísimas gracias. Y por último, y no menos importante, tenemos la presencia de Norma Delia Robles Carrillo, Cupaime, originaria de la comunidad de la Mesa del Tirador del municipio de Bolaños, perteneciente al estado de Jalisco. Estudió la carrera en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Diseñó un programa indicativo de la lengua wixárika para los docentes de educación indígena que imparten sus materias guiándose en actividades que propuso, considerando las prácticas sociales de su cultura. Es artesana, es promotora de la lengua, tiene un documental muy bonito que habla sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre su lucha, y pues es un gusto contar con su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Cupaima, un gusto tenerte y que nos puedas acompañar. Y le cedo la palabra a la maestra Ruth Aurelia Sotofuentes, promotora cultural de la Unidad Regional de Culturas Populares, quien estará moderando la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, Ruth. Te cedo la palabra y también es un gusto contar con tu participación. Claro que sí, al contrario, pues les damos la más cordial bienvenida a todos y a Cubaima, que nos acompaña este día tan importante de la lengua materna, y pues la Unidad de Culturas Populares Indígenas y Urbanas aquí en Querétaro no quiso dejar pasar esta gran celebración para tener invitados de una gran talla, como ya hizo la presentación nuestro jefe de la unidad, y estaremos conversando con ustedes a través de dos temas centrales que me permitiré también presentar en primer lugar a nuestro promotor cultural también de nuestra unidad aquí en Querétaro, Raúl Tapia, para que nos dé a conocer
la dinámica de presentación que estaremos llevando a cabo en este conversatorio. Adelante, Raúl, también bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Bien, pues el diálogo se centrará sobre la lengua indígena, su importancia como medio para la transmisión intergeneracional, ya sea a través de la escritura o la oralidad, de la memoria colectiva, saberes tradicionales y costumbres de las comunidades indígenas, centralmente en el estado de Querétaro. La intención también es establecer como planteamientos y visualizar las interrogantes sobre la transmisión de esos conocimientos y valores a través de la escritura y la oralidad en lengua ñañú, si se ha fortalecido o si se ha debilitado la participación comunitaria y los factores que han influido en la reproducción de la transmisión cultural. Daremos paso entonces al diálogo con la participación de nuestros invitados, quienes, como ya se ha mencionado, son reconocidos y muy importantes promotores culturales, especialistas e investigadores que cuentan con un amplio trabajo en torno a la enseñanza, promoción y difusión de la lengua indígena, centralmente en el estado de Querétaro, como lo mencioné hace un momento, a quienes les pedimos que desde su experiencia de trabajo nos compartan su visión del panorama que se enfrentaba, para abrir el diálogo, el panorama que se enfrentaba en el periodo de finales de los años 80 en el estado de Querétaro para la enseñanza de la escritura de la lengua indígena, cómo ha ido configurándose con el paso del tiempo y su visión actual de ese panorama. Asimismo, que nos compartan su reflexión de cómo a través de la acción de factores como la globalización, la migración o la modernidad han ido configurando en los últimos tiempos las formas de transmisión intergeneracional de los saberes, tradiciones y costumbres de los portadores de patrimonio cultural del PCI en las comunidades donde inciden con su trabajo. Damos pues paso al diálogo. Muchas gracias, Raúl. Entonces les comento que cada uno tiene un aproximado de 5 minutos para llevar a cabo su participación sobre este primer momento de nuestro conversatorio. Y en primer lugar le voy a dar la palabra al maestro Aurelio para que nos comunique, nos comparta desde su óptica lo que acaba de mencionar nuestro compañero Raúl. Adelante, Aurelio. Adi, Hashako, buenos días, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Unidad Querétaro, por la invitación. Y bueno, pues estamos en este día que el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y es una fecha pues para resaltar, para conmemorar, porque justamente nace con la intención de visibilizar el problema que hay con la pérdida de lenguas indígenas. Entonces, son acciones que tenemos que hacer para visibilizar y tratar de fortalecer, evitar la extinción o muerte de las lenguas nativas de todo el mundo. Es muy importante esta fecha y bueno, pues en Querétaro hay también, es una lucha constante porque pues las lenguas originarias se están perdiendo. En Querétaro tenemos que la lengua materna originaria del estado son tres: el ñañó, el pame y el chichimeca. Lamentablemente, el chichimeca y el pame ya son lenguas extintas en el estado, ya no se hablan aquí. El chichimeca, el último reducto de hablantes, se encuentra en Misión de Chichimecas en el estado de Guanajuato, y la lengua pame, que antes se hablaba en lo que es la Sierra Gorda de Querétaro, pues ahora solo se limita a la zona fronteriza, más bien, de San Luis Potosí. Ahí es donde se habla el pame. Hay personas de origen chichimeca y pame, por supuesto, de raíz de estas culturas, pero ya no hablan la lengua. Y en el caso del otomí, pues vamos por ese camino. Cada vez hay menos hablantes
En el censo del 2015, del 2010, por ejemplo, se tenía un registro de aproximadamente, si mal no recuerdo, 22,000 hablantes. Y en el en el censo del 2015 ya había bajado a 16,000 hablantes. No he revisado los últimos datos del censo del 2020, pero pues es una tendencia que muestra la vulnerabilidad y el peligro de extinción de la lengua ñañu. Entonces, pues atendiendo a los temas que se van a tratar, pues me gustaría hablar sobre la oralidad y la escritura. En principio, se piensa que las lenguas indígenas son dialectos y se utiliza este término peyorativo pensando en que son lenguas que no se pueden escribir y que solo se limitan a la oralidad, lo cual es una falsedad porque pues todas las lenguas se pueden escribir y todas las lenguas cuentan con una gramática, pero el asunto es que no todas las lenguas han sido suficientemente estudiadas. Entonces, hay dos cosas que tenemos que ver, una es la oralidad y otra es la escritura. En cuanto a oralidad, pues la vitalidad de la lengua, ya decía, se está desapareciendo, cada vez hay menos hablantes. Los niños, por ejemplo, la mayoría de los niños de comunidades otomís ya no hablan otomí. Los jóvenes, también un gran sector ya no lo habla. Hay jóvenes que son lo que conocemos como hablantes pasivos, esto es, que pueden entender, pero ya no pueden hablar su lengua materna, no pueden responder en su lengua materna. Y hay otros que son la minoría de jóvenes que nos han dicho que ellos hablan la lengua, pero solo pueden entender a sus papás, a sus papás, pero a sus abuelos ya les cuesta trabajo entender. Esto nos está hablando de una situación de desgaste intergeneracional también entre los jóvenes que ya no son capaces de entender lo que dicen los abuelos y los abuelos están aislados, bueno, prácticamente no tienen con quién hablar y van olvidando, van perdiendo entonces pues su lengua materna. Decimos que los abuelos son como libros abiertos que tienen mucho que enseñarnos y de hecho de ellos son los que tenemos que aprender porque la lengua encierra las cosmovisiones, las creencias de todos los pueblos y es muy importante y los abuelos son como libros vivos. En cuanto a escritura, pues hay un problema tremendo y no nada más es exclusivo para el otomí, sino para todas las lenguas originarias. En México hay 120 millones de mexicanos aproximadamente, de los cuales solo 7 millones son hablantes de su lengua materna. Esto es que 7 millones de los indígenas mexicanos son bilingües de su lengua materna y del español. La mayoría de los mexicanos somos monolingües del español. Pero de estos 7 millones de indígenas mexicanos que son bilingües, la mayoría son analfabetas en su propia lengua, en su lengua materna. Y este es un problema que tiene pues una profunda raíz y tiene que ver con la discriminación y tiene que ver con la política educativa y tiene que ver con muchas cuestiones sociales. Después de la Revolución Mexicana, hubo un intento de progresistas que decían que para que México progresara, todos los mexicanos teníamos que hablar el español. Y entonces se impuso un programa de castellanización oficial en donde se obligaba a los indígenas en las escuelas a olvidarse de su lengua materna. Los argumentos eran que para poder contribuir al desarrollo de México, los indígenas mexicanos tenían que aprender a hablar el español y olvidarse de sus lenguas maternas, porque esto representaba un obstáculo. Esto representaba, el que hablaran su lengua materna, pues implicaba un retroceso, no tenía nada que ver con la modernización. Y eso, pues fue catastrófico para las lenguas originarias porque causó
un trauma intergeneracional que hizo que los papás de los jóvenes actuales pues, prohibieran a sus esposas que les enseñaran su lengua materna a los hijos. En las escuelas, entonces, es el lugar donde se ha perdido, en primer lugar, las lenguas originarias. Hay un desplazamiento de las lenguas originarias y esto aplica también para el otomí, en donde el español como lengua dominante va desplazando de los ámbitos cotidianos de uso de la lengua al ñaño. Entonces, antes en las comunidades, por ejemplo, se hablaba ñaño o ñoño en las iglesias, en los mercados, en las reuniones, en todos los ámbitos se podía hablar, pero ya de ciertos años para acá se ha dejado de hablar la lengua y solamente se restringe al ámbito familiar. Y en este, porque la gente piensa que hablar su lengua materna es un estorbo para el progreso y para no aprender bien el español, entonces a los jóvenes se les deja de hablar en la lengua materna, los mandan a escuelas donde se habla el español, pero hay un problema muy grande porque hay una interferencia de la lengua materna. Los estudiantes indígenas están en contacto con sus abuelos, con personas que hablan la lengua materna y están escuchando todo el tiempo. Entonces, entran en un conflicto porque pues están entonces en las escuelas, toda la enseñanza de educación indígena prácticamente es en español, son sistemas en donde los programas educativos son dados en español. Entonces hay un conflicto que hace que muchos estudiantes indígenas, y no nada más ñaños, salgan de las escuelas primarias sin hablar bien el español estándar. Entonces tenemos un problema en cuanto a la enseñanza de las lenguas originarias, y en el caso del ñaño se complica más porque es una lengua tonal, es una lengua con más sonidos, más vocales y consonantes que tiene el español. Y entonces, pues muchos maestros en las primarias es más fácil enseñar en español que en su lengua materna, porque muchos de los maestros bilingües no saben escribir su lengua materna y tampoco saben la gramática básica de su lengua materna. Y esto aplica para todas las lenguas originarias. En el zapoteco, por ejemplo, hay una lengua que tiene pues 10 tonos, no se han podido poner de acuerdo en un sistema de escritura estandarizado. Por esos tonos, 10 tonos, ¿cómo los van a representar? En el ñaño, afortunadamente, ya se cuenta con una norma ortográfica estandarizada. En Querétaro, pues se inició con la documentación del ñaño en 1981, justamente en el programa Rescate y Revitalización de la Lengua Otomí, que inició el doctor Eval Hekin en la Facultad de Filosofía, y con ese trabajo que hicieron junto con el maestro Severiano Andrés de Jesús, que es hablante nativo de la comunidad de Santiago Mezquititlán, hicieron una mancuerna perfecta, lingüista, hablante, y entonces empezaron a trabajar, y trabajaron también, hicieron muchos talleres en la UCEBEC, hay registro de todo esto, y además en 1996 se aceptó en uno de esos talleres, se llegó a un acuerdo de una norma de escritura, 1996 para que tengan el dato, mientras que en el INALI, que es de reciente creación, digamos, el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se creó en el 2003, empezó a trabajar en la preservación de las lenguas, empezó a trabajar en la norma de escritura estandarizada y apenas en el 2014 se publicó la norma estandarizada. Entonces, aquí en Querétaro pues ya teníamos una norma de escritura desde 1996. Por supuesto, esa norma se actualizó, en realidad no era mucho, solo habría cuestión de actualizar la parte de los tonos, pero tenemos esa escritura. ¿Ustedes me avisan? Ah, pues muy bien. Entonces, pues es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aurelio, por este interesante análisis y reflexión que nos comparte sobre cómo se han hecho políticas educativas que anteriormente no consideraban a las lenguas indígenas como parte de los programas, y toda esta gran labor que has hecho tú colaborando con el doctor Eval Hekin, compartiéndonos pues esta
creación de normas de escrituras y cómo han ido trabajando de la oralidad a la producción escrita como tal. Gracias, maestro Aurelio. De verdad han sido muy interesantes los datos que nos compartes. Y ahora voy a ceder la palabra también al maestro Evaristo para que nos dé su punto de vista. Y de igual modo, le recuerdo, tenemos 5 minutos de participación. Por favor. Adelante, maestro Evaristo. Dijo ya que no es que gihante shinho gihante ma yoni dihante pesan su nuna ño diño genua nuwa mashay. Bueno, buenas tardes, agradezco y no sé, para mí es muy importante el valorar, el dar importancia a la lengua ñoño que se habla aquí en Querétaro. Yo soy hablante nativo de aquí del Rincón de San Ildefonso. Entre 12 y 13 años, por la necesidad, tuve que aprender a hablar el español o conocer el español, poder entender el español para poder ingresar a la secundaria, ¿no? Porque toda la primaria mis maestros, aunque querían castellanizar, querían acabar con la lengua, pero la mayoría de mi edad, pues no entendíamos el español, nos tenían que, o la daban en español, la tenían que repasar o volver a decirlo, o traducirlo, interpretarlo, de alguna manera para que nos diera a entender a nosotros que no hablábamos la lengua, que era la mayoría. Entonces, en los años 70, la mayoría de las comunidades indígenas o las comunidades de Amialco, y yo creo que también de Tolimán, no se veía tanto la necesidad de hablar el español. No había transporte, no había medios de comunicación, la gente estaba en las comunidades, tanto es así que pues todo era a pie, ¿no? Aún mi papá, él se iba hasta el Colorado caminando, más o menos salía a esta hora cuando empezaba a ocultarse el sol y llegaba al otro día a la misma hora, sin descansar en la noche todo el día, ¿no? Pero bueno, la mayoría así era caminando, pero en la gran parte de la comunidad no salía, no había ese contacto con el español. Entonces se hablaba una lengua muy más cercana, más pura, vamos a decir así. A través de los medios de comunicación, Santiago Mezquititlán pasó primero la carretera que va a México, ¿verdad? Hasta 1985 se abre la carretera de aquí en San Ildefonso que va a México, atravesando Aculco. Antes de ello, bueno, sí había forma de trasladarse, a lo mejor a México era irse al Estado de México, aquí atravesar rodear la presa y ir de ese lado. Pero bueno, todo esto de la comunicación, la gente ha empezado a emigrar, a salir y a adquirir el español. Y de esa forma, al adquirir el español, como ya lo dijo Aurelio, está trasladando, está ahorillando, está pues teniendo más fuerza el español. Sin embargo, aún con todo eso, en los 80, en los 90, todavía el 2000, que se empezaba con la escritura, que se intentaba con la escritura, y cada quien tenía su manera de escribir, ¿no? Hasta que este encuentro que tuvimos ahí en La Llave con Ewald Hepkin, con María Luisa, empezamos a ponernos de acuerdo. Sí, cierto, eso sirvió para llevarlo a la nacional y sacar una sola norma.
Sin embargo, ¿quién conoce esta norma? La conocen más los estudiosos, lo conocen los investigadores, lo conocemos, ¿verdad? Aunque yo soy hablante, me he dedicado también a conocer más sobre mi lengua. Pero mi sueño es que la gente la use. La gente común, la gente de la comunidad, la gente escriba los relatos, los dichos, las tradiciones, las costumbres, y lo diga en su lengua. Lo piense en su lengua y lo escriba en su lengua, ¿sí? Si vemos las traducciones, si vemos las obras que yo creo más del 90% o el 80%, no sé, no he contado, pero en su mayoría, o al menos los trabajos que han hecho los maestros, lo hacen en español y luego lo traducen en la lengua, ¿sí? En un intento con el colectivo de escritores, no, es hacer en nuestra lengua. Y dicen, pero es que no se puede traducir al español. Es que si lo escribimos en nuestra lengua, no se oye bien en el español. Es que, le digo yo, es que ese es lo bonito, que se escuche bien en la lengua, aunque en el español no se escuche bien, ¿verdad? Es lo mismo cuando yo escucho algo en español y lo quiero traducir en mi lengua, no va a decir exactamente con el orden de palabras que viene en el español, porque el otomí es muy diferente al español. Entonces, en este que se ha intentado escribir, creo que se está intentando, nos falta mucho todavía. Son los jóvenes que están revolucionando, son los jóvenes que están cambiando, los maestros están intentando escribir y enseñar en su lengua, ¿no? ¿Qué le toca a las instituciones? Apoyar a escribir, a que se escriba, así como se habla, que así se escriba. Y ya, aunque en el español no se escuche muy bien, será una interpretación, algo que dice más o menos igual, pero que el hablante, cuando lo escuche de manera escrita, de manera grabada, diga, esta es mi lengua, esta se escucha bonito. Claro que sí, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias por su participación. Pues está ahí la invitación que usted hace para los nativohablantes, para la comunidad ñañú, de lo que se piensa, lo que se diga, también se escriba en su lengua. Gracias, maestro. Vamos a pasar ahora con el maestro Alberto para escuchar también su participación. Adelante, Alberto. Gracias, Ruth. Buenas tardes a todos. Pues, precisamente de lo que comentaban, creo que de tanto del maestro Aurelio como del maestro Evaristo, hay varios puntos que me gustaron y que estoy de acuerdo más bien en todo con ellos. Respecto precisamente a esta pérdida generacional de la que hablaba el maestro Aurelio, a mis 34 años creo que sí he visto o he transitado por cómo se ha ido a lo mejor perdiendo la lengua, y tengo de referencia, por ejemplo, el otomí que hablaba mi abuela, como lo dijo el maestro Evaristo, un otomí quizás más puro, porque no tuvo a lo mejor tanto contacto con el español, porque no había la necesidad como de salir de la comunidad. Y luego escucho el otomí de mi mamá, que también es muy puro, y escucho el de otras personas que a lo mejor han salido o hemos salido más de la comunidad, y sí como que se va permeando un poco esta estructura como del español, o incluso hay vocablos que ya, que ya se han perdido. Por ejemplo, los de parentesco, a lo mejor ahorita ya nada más todos somos hijos o hermanos, es decir, como Q, cuando mi abuela todavía hablaba como de esta distinción, como de si era el hermano, o cuando si era un hombre el que se refería a su hermana, o una mujer al que se refería a su hermano, estaba muy tipificado todavía como
este parentesco que a lo mejor en muchos casos ya nadie en la comunidad recuerda muy bien. Ese es uno. Y respecto a la estructura también lo hemos notado, o respecto a que a veces las personas como que quieren que el otomí funcione en la estructura del español, incluso hasta cómo pedir algo. Por ejemplo, recuerdo también cuando alguien dice, ¿cómo puedes decir tengo sueño? En otomí no puedo traducir y decir dipetsi, sueño, porque ni siquiera hay como si digo dipetsi ti o we, como que no serviría de nada, pero si en cambio si digo dinezo, tan solo en un verbo ya me está expresando toda la situación que a lo mejor las nuevas generaciones ya tratarían de hacer más de como esta copia o calco del español al otomí, cuando en nuestra lengua tenemos verbos que indican toda una emoción, toda una expresión, que cuando uno lo traduce precisamente se puede hacer más larga de lo que uno lo escribió. Ese sería uno. O los otros que luego empiezan a decir, por ejemplo, quiero agua, y a lo mejor es diner agua, cuando sabemos que hay palabras como el agua, que es algo que sí existe en nuestro vocabulario y que no podríamos decir que no la utilizamos porque no existe. Y así he visto muchos casos, y sobre todo son, como decíamos, como estas generaciones, abuelos, papás, hijos, y luego los niños, como que sí se va perdiendo un poco el hilo. Y esto, bueno, de acuerdo a lo que yo he observado y como les digo en mi experiencia, pues siento que, bueno, lo que me comentaban, tanto mi mamá es como fue por la discriminación que ellos pasaron, o también por el sistema educativo en algún momento, y todo esto que a lo mejor ellos, como les tocó ser discriminados por hablar la lengua, pues obviamente ellos trataron de evitarnos ese tipo de... Parece que se nos fue un momentito Alberto, ¿verdad? Ya saben, las cuestiones de internet en todos lados de pronto nos fallan. Vamos a esperar un momentito para ver si se integra. Nos mencionó al principio, como él nos está acompañando desde Tolimán, de pronto por ahí los vientos le interrumpen la conexión. Sí, es Sí. ¿cómo se llama? El pan de todos los días. Sí, sí, ahora. Bueno, vamos a ver. Me imagino, Oscar, le pusiste pausa, a ver si regresa. Y como les venía comentando, este panorama de cómo ha cambiado la lengua y su situación hacia afuera, creo que lo he visto también, en que antes las personas como que cuando bajaban precisamente al pueblo, como que sí trataban de hablar español, y en la actualidad veo precisamente que ya no les importa. Se encuentran ahí personas de las comunidades que saben que hablan otomí y hablan otomí ellos así normal, como si estuvieran en la comunidad, y hasta incluso su conversación es más fluida, y veo ahí como un cambio de perspectiva, como que ahora es como un orgullo para ellos hablar el otomí. Todas las personas, desde las mayores hasta los jóvenes que también lo hablan. Incluso me tocó verlo precisamente también en la escuela, en el colegio de bachilleres de aquí del municipio, que los jóvenes que son de estas regiones, pues hablaban precisamente el otomí ahí entre ellos, aunque los demás no supieran qué decían, pero ellos ahí en su plática normal, y esta se veía más fluida que en español. Esa es una. Y también como que siento que para ella, que sí es un poco la admiración, pero más bien el orgullo. Y creo que eso es muy importante, porque precisamente cuando uno se siente orgulloso de hablar precisamente su lengua, creo que eso es un factor muy importante para seguir transmitiéndola, para seguir compartiéndola, sobre todo a todas las familias. Y ahorita lo noto precisamente en todas las familias que ya lo hablan más entre todos sus hijos, y como que ya no se los niegan. Es decir, ahora sí lo hablamos con todo, ya sabemos que aquí en la comunidad lo hablamos. Cuando salimos a lo mejor a la ciudad, pues obviamente ahí uno tiene que hablar el español. Ese es una. Otro punto, por ejemplo, que también a lo mejor influye a la pérdida de la lengua, porque sabemos que todas están en riesgo de desaparecer,
Pues una parte sería la necesidad precisamente como de educarse. Hablamos a lo mejor aquí en la comunidad del Otomí, pero cuando salimos, y a veces son por periodos largos, pues ahí ya no lo hablamos y al momento de ya no estar reproduciéndola continuamente, pues a lo mejor sí se nos van perdiendo algunos vocablos, pero volviendo acá lo recuperamos, es como una memoria ahí aletargada. También otros de los factores que he notado que a lo mejor influyen un poco a que la lengua se pierda en algunas comunidades es cuando las parejas, ya sea esposo o esposa, son de otros lugares que a lo mejor no hablan el otomí. Si pensamos, ¿quiénes son las que se quedan precisamente a educar a los jóvenes o a los niños la mayor parte del tiempo? Las mamás. Aquí el otomí está muy presente porque aquí quienes mueven la comunidad prácticamente, de lunes a viernes a sábado, son las mujeres, entonces son las que están educando siempre a los hijos y la mayoría de ellos se comunican con ellos, los que saben otomí, en otomí todavía. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor la mamá no habla otomí y llega aquí a la comunidad? Pues lo va a educar precisamente en la lengua que para ella es es su lengua materna, en este caso el español. Y a lo mejor ese puede ser también otro factor que ha llevado a que cada vez haya más niños a que hablen que no hablen el otomí y que ni siquiera lo entiendan porque no están como en este contacto directo con la lengua. Aquí otra cosa que me saltó también mucho fue esta se puede perder la lengua, sí, nos hemos dado cuenta, pero, y aquí como que a veces hay que matizar esto, una cosa son la lengua y otra cosa son como las prácticas. Hay prácticas que se siguen reproduciendo en todas las comunidades, aunque la lengua ya no esté presente, pero el ritual no cambia. Es decir, el ritual se sigue haciendo, pedimentos, cabo de años, Día de Muertos, se sigue haciendo como se venía haciendo hace mucho, pero a lo mejor la lengua ya no está presente y ahí no sé qué se pierde o qué se gana, bueno, más bien qué se pierda al momento de no estar la lengua presente. Obviamente se pierden todos los elementos culturales, la memoria que va, por qué se pone de esa manera, por qué se hace eso, a lo mejor eso es lo que nutriría un poco más el ritual y es ese significado que se va perdiendo, que está contenido precisamente en la lengua. Otra cosa que me gustaría también anotar es, si es difícil a lo mejor aprender la lengua y sobre todo porque las escuelas, como ya dijeron, no muchas veces, aunque ya se lleve la materia de lengua materna, no se fomenta porque la mayoría de los que enseñan no hablan la lengua y sabemos que el otomí es una lengua tonal donde los tonos son muy importantes, pero también la formación de palabras, es decir, sabemos que a lo mejor los verbos adquieren una serie de sufijos que se van cambiando, pero también muchos de ellos sufren cambios morfofonológicos que solamente un hablante podría hacer y podría entender, es decir, cuando cambiar una letra con otra, cuando se relaciona, y ahí es cuando uno se da cuenta si la persona que está enseñando a lo mejor domina o no la lengua. Y creo que eso es muy importante. Y también concuerdo con el maestro Evaristo sobre la traducción y la producción de textos. Uno nota inmediatamente cuando se escriben o no en la lengua. Y creo que el otomí no le debe nada al español al momento de escribir poesía o cualquier otra cosa. Creo que uno cuando escribe precisamente en otomí sentimos que el español es insuficiente como para traducir lo que uno quiere decir en la lengua. Palabras tan sencillas que transmiten ideas, no sabemos ni cómo traducirlas. Es decir, como a veces cuando yo digo sí, no, a veces muchos como que lo traducen como el sí como si fuera pequeñito, pero sí que eso no es como mi madre pequeñita, porque para eso utilizaría el otro como para decir que es muy importante, que es casi sagrado. Y eso, ¿cómo puedo traducirlo así como la madre sagrada? Como que no cumple con esa función. Entonces, y sí, recomendamos escribir en la lengua y su riqueza es muy amplia y hay que tener un conocimiento muy amplio de ella. Porque luego a veces me digo, ¿yo cómo podría traducir? Intenté hace mucho, porque yo escribo poesía tanto en español como en otomí, y para los dos son procesos para mí diferentes. Es decir, ¿cómo yo podría traducir a lo mejor la para otomí cuando sé que esos por sí mismos tienen otra carga de otras culturas? Y en el español tengo, a lo mejor ni siquiera es una idea que aquí existe porque no tenemos como esa concepción de finitud, sino que sería diferente. Entonces, creo que
la riqueza de una lengua es muy vasta y sobre todo, bueno, el otomí, que es mi lengua, traducirla a veces se nos complica, pero cuando lo hacemos, creo que quedan cosas muy bonitas. Muchísimas gracias, maestro Alberto. Es muy interesante escuchar tu participación, sobre todo enfocada, tú que eres poeta, pues obviamente nos puedes hablar muy bien de este panorama de la escritura, tanto desde tu poesía como lo que comentaba el maestro Evaristo, este ejercicio de traducción de textos no es lo mismo, porque la cosmovisión indígena otomí, en este caso, pues sí es muy distinta a la mestiza. Gracias por tu participación y vamos a ir cerrando esta primera ronda con Norma Robles, Cupaima, más conocida, es una joven wixárika, entonces vamos a cambiar un poquito de lengua indígena y te escuchamos. Kia kuyuneti bamari higrite seta enie higatanyo ki putukari ena meki goke yari sete tama neurite wiraritari otomichiri nawa naiti ena I meki goke yari sete mati rapachike na tayahu te 68 lenguas indígenas tanyuki utumana mu wiraritari siete te pakutse. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy pues es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Sé que todas las lenguas originarias pues también están preocupados por esta cuestión de qué está pasando con nuestra lengua, hacia dónde vamos. Yo voy a compartir un poquito sobre la lengua wixárika, pues como ustedes saben, la lengua wixárika está en 4 estados de la República: Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Creo que como todas las lenguas, la lengua wixárika también estamos un poquito en descenso, se podría decir de esta manera, aunque la mayor parte de las poblaciones originarias que acabo de mencionar de los estados, la mayor parte pues sigue hablando la lengua wixárika, solo de manera oral. Pero ¿qué está pasando en las escuelas bilingües, no? Lo comentaban mis compañeros, que la mayor parte de las lenguas originarias, de cómo están compuestas nuestra misma lengua, creo que lo conocen principalmente solo investigadores, y más allá de las poblaciones que somos hablantes, no nos hemos como preocupado de decir, bueno, yo hablo una lengua, y solo nos quedamos ahí, ¿no? De decir, yo lo hablo y no necesito aprender. Pero si nos vamos en la cuestión en las escuelas, si les preguntas a los estudiantes cómo es que se debe de escribir una frase en wixárika, no te lo van a seguir escribir, no te lo van a saber escribir, porque a mí me ha tocado cuando estaba en la carrera, cuando me tocó hacer lo de la tesis, yo fui y les preguntaban, ¿saben cómo se escribe? Hoy voy a ir a jugar con mis amigos, ¿no? Desde estas cosas tan básicas les costaba muchísimo trabajo escribir. Entonces de ahí pues empezó esta parte de la preocupación de que realmente qué se está haciendo. Aunque pues hay investigadores, principalmente en la UDG, investigadores como Gabriel Pacheco, que se han dedicado su tiempo en escribir cómo está la vitalidad de la lengua wixárika, pues sí ha sido como muy difícil, como lo comentan en sus escritos, porque pues cada día este contacto que tenemos con las poblaciones cercanas a comunidades que no son hablantes, y esta mezcla que ha existido pues realmente nos ha llevado a tomar decisiones de decir qué podemos hacer. Y entonces una de las problemáticas con las cuales creo que la mayor parte nos hemos enfrentado es que los maestros de las escuelas realmente tampoco saben como estas reglas gramaticales que existen, porque las lenguas originarias, como por ejemplo el wixárika, se supone que hay una escritura, existen fonemas que son 23,
y realmente no se han llevado a cabo o no los conocen. Entonces, como que dicen en las escuelas, pues es que ya hablamos la lengua y no es necesario que nosotros sigamos, les enseñemos, ¿no? Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es escribirlo. Entonces yo ahorita que me he preocupado un poquito como investigar mi propia lengua, he entendido que realmente la lengua wixárika es muy, muy bonita, tiene mucha riqueza cultural, pensando, ¿no?, en nuestras tradiciones, porque la mayor parte del habla con nuestras deidades pues se hace a través de esta lengua. Entonces, pero no simplemente esto se va a acabar en algún momento, porque, por ejemplo, los abuelos que son más grandes, pues son los que se han permitido, ¿no?, tener esta conexión de aprender este lenguaje. Como les menciono también, pues hay lenguaje como coloquial que se puede usar a diario, pero también hay un lenguaje que se utiliza en los rituales y pues obviamente, pero todos van en conjunto. Y entonces en las escuelas yo siento que debería ser necesario, porque si los niños ahorita que están en la escuela, por ejemplo, en nivel básico, si no lo aprenden cómo es que funciona nuestra propia lengua, no lo van a poder escribir más adelante. O sea, por ejemplo, yo que vivo en una comunidad cercana, que es una comunidad, les decimos de Barirri a la gente que no habla ninguna lengua, los muchachos de hoy en día ya no lo hablan. O sea, definitivamente ellos dicen, es que mi lengua no me va a funcionar, no sirve porque mañana pasado me voy a ir, y de nada sirve. Pero yo creo que los que andamos en este andar decimos es que nuestra lengua es una riqueza cultural. Ahí podemos encontrar como el sentir, el expresar. Aparte, entender una lengua te lleva a pensar diferente a los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que no andan como en este andar, cuando cada lengua tiene una manera como de expresión, lo comentaba el maestro Alberto Evaristo, no se lee igual que que en español el perro toma agua. No se lee, en mi cultura wixárika no se lee desde esta manera. Entonces, el mayor problema de los hablantes cuando llegamos a instituciones, cuando empezamos a redactar este tipo como de expresiones, ellos dicen, es que tienes faltas de ortografía. Y yo siempre lo he dicho, es que no, o sea, dicen, es que no respetas las reglas gramaticales, y no es así que no respetes, sino que nuestra lengua tiene otra funcionalidad. Entonces, cuando vienes de una cultura, siempre, ya sea que la lengua lo escribas corrido, y al final dices, ya, hasta aquí, ¿no? Pero es que tiene esta función, y sé que cada lengua tiene otra funcionalidad, ¿no? Pero también una de las partes, creo que de todas las lenguas, no existe mucho material. ¿Por qué no existe? Porque realmente los docentes no se han preocupado en abordar o diseñar material didáctico. Sabemos que también se lleva mucho tiempo, ¿no? También se necesita mucho tiempo para diseñar, conocer el contexto y también conocer como la variante de tu comunidad. Y yo cuando hice esta parte de las propuestas, lo hice pensando justamente, es que cómo podría yo incidir, siendo de una comunidad hablante y conociendo mi contexto, es que cómo podría cambiar, pero solo son pequeñas aportaciones que las poblaciones o las personas que estamos enfocados queremos hacer. Yo creo que si nos sumáramos todos podríamos generar esta cuestión y podríamos de muchas cosas, pero definitivamente la cultura wixárika, y como lo dicen los investigadores, en 20 años definitivamente serían muy poquitos que lo hablen, porque yo ya voy a mi comunidad, ya quiero hablarles a los jóvenes en la lengua wixárika, me contestan en español, aunque están en la comunidad. Entonces, eso es muy preocupante y es alarmante. ¿Y qué debemos de hacer? Pues yo creo que seguir escribiendo, porque es ahí donde se guarda la memoria, porque lo podemos seguir hablando, pero yo, por ejemplo, que ahorita estoy preocupada, mañana pasado no voy a estar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues dejar un poquito como
de estos conocimientos, ya sea culturales, ya sea en la parte educativa, seguir fomentando. Entonces, pues hay muchísima problemática y sé que podemos seguir abordando desde nuestras perspectivas, desde el espacio donde nos permitan expresar esta cuestión. Y justo el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, yo creo que ya las instituciones también se preocuparon de decir, a ver, vamos a poner esta fecha para ver qué se puede hacer. Entonces, pues también sugerirles que exista como un apoyo mutuo también para los hablantes que están haciendo trabajo colaborativo y estar como llevando, pero también que no se quede ese material simplemente como de escritorio, como luego dicen los investigadores, sino que ese material se lleve a las comunidades. Pero también el mayor problema, que aunque tú escribas en lenguas indígenas, se llevan a la escuela y luego como los maestros a veces no saben leer de corrido, porque lo hablo desde mi experiencia, a mí la primera vez que me pusieron a leer un libro en Wixárika, o sea, no lo sabía leer. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que me esté pasando eso a mí? O sea, que soy hablante. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues de decir, yo sigo así como, agarro mi libro, empiezo a leer y justo no me permite como entender otros términos que desconocía siendo hablante de una cultura. Y pues las juventudes, creo que eso es lo que está pasando y es importante pues que sigamos fomentando, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando le hablo a mi mamá, ya dice, ¿por qué estás hablando así? Me dice. Porque siempre que hablo ya no mezclo, o sea, ya no uso préstamos, porque antes sí lo hacía préstamos y ya. Dije, creo que mi lengua se puede hablar y expresar sin necesidad que haya tantos préstamos. Y entonces es una parte que yo siempre estoy tratando de hacer y pues sí, seguir trabajando. Muchísimas gracias, Cupaima, por compartirnos esta experiencia personal. Tú como hablante del Wixárika, cómo has tenido que vivir estas transferencias lingüísticas gramaticales que luego interfieren justo en el momento de tu comunicación, pero también es reconocer lo vasto y lo maravilloso que es el cerebro, ¿no? Nuestro proceso cognitivo mental siempre que llevamos en el aprendizaje de una lengua. Y ya para cerrar este panel, vamos a nuestro segundo momento, que va a ser de manera más breve, donde nuestro compañero Raúl, promotor cultural también de nuestra unidad, les va a hacer una pregunta y les pedimos que para esta pregunta pues nos tomemos un par de minutos para dar respuesta a la misma. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Ruth. Muy interesantes los datos que nos comparten y alarmante darnos cuenta que uno de los atributos más importantes de las poblaciones indígenas, como es su idioma, su lengua, está en esos niveles de riesgo. Bueno, bien, a manera de conclusión, pedimos a nuestros especialistas que nos acompañan, que nos compartan desde su experiencia cómo las propias comunidades deben o deberían afrontar esos cambios que se han mencionado, o en su opinión, cómo las instancias externas como las ONGs o los organismos gubernamentales deben intervenir o hasta qué punto para la construcción conjunta de respuestas de este entorno tan particular. Pues ahora le voy a ceder la palabra en primer lugar a Cupaima para que nos haga esta reflexión que nos solicita nuestro compañero Raúl. Adelante, Cupaima. Muchas gracias. Pues yo creo que las instituciones, como siempre, han tenido como esta posibilidad de ofrecernos a los hablantes de querer como apoyarlos. Pero también, como lo comentaba hace un momento, definitivamente hay muy poquitas personas que están interesados realmente en colaborar. Porque uno, pues realmente sí se necesita muchísimo tiempo, invertir tu tiempo, ir a lo mejor a campo, estar como elaborando este tipo de material, pero creo que están ahí siempre tratando de apoyar. Yo hablo un poquito del estado de donde provengo, por ejemplo, en la cultura wixárika, ¿no? La lengua wixárika que siempre la UDG
se ha preocupado por sacar este tipo de material y siempre que hay una publicación está tratando como de decir, a ver qué podemos hacer. De hecho, hasta están como buscando a personas que quieran colaborar, pero definitivamente cuando nos sumergimos a una sola actividad y tenemos un puesto, estamos solo ahí, ¿no? Y yo ahorita, por ejemplo, he entendido, a pesar de que estoy aquí en Querétaro, estoy siempre como preguntando qué se está haciendo allá, qué se está haciendo por mi lengua y qué puedo aportar yo desde la parte personal, desde proyectos muy propios, de decir, bueno, aunque estoy aquí, yo seguiré fomentando, porque en Querétaro pues no hay tanta población wixárika y me ha costado mucho trabajo como con quién voy a hablar, ¿no? Pero sigo trabajando desde la parte del escritorio conmigo mismo, seguir fomentando y en algún momento que tenga algún material, pues yo de decir, mira, tengo esta propuesta y hacerlos ver, ¿no? Pero también creo que es una responsabilidad principalmente de los hablantes que tengamos esta disposición, porque si no la tenemos, pues ahorita estamos viendo cuántos habemos aquí, principalmente en Querétaro, que es una población de muchos pueblos originarios, principalmente creo que existen como 13, porque es una población que es muy migrante, llega muchísimo a Querétaro y solo los que yo he conocido son los que estamos aquí, principalmente al doctor Eval, a Aurelio, a Alberto, pues ahorita que ya tengo la fortuna de conocer a Evaristo, son muy poquitas personas, pero los estudiantes, por ejemplo, ahorita andan en otras cosas y realmente no han valorado. Creo que las instituciones están para eso, ¿no? Esa sería mi aportación. De acuerdo, muchísimas gracias, Cupaima. Y me continúo con el maestro Alberto, desde las comunidades, desde las instituciones, ¿qué se debería hacer? Adelante. Gracias. Creo que si hablamos de las comunidades, al igual que las instituciones, creo que son perspectivas muy diferentes. Creo que en una comunidad cada persona tendría una visión sobre su lengua. Creo que a veces los que salimos y regresamos y como que vemos este pasar del tiempo en las comunidades nos damos cuenta de que sí hay una pérdida. Pero, por ejemplo, si les preguntamos a lo mejor a nuestros abuelos, a nuestros padres, van a decir, no es que sigue viva porque sigo hablándola aquí con mi hermana, con mi abuela, con mi mamá, lo que ustedes quieran. Entonces, a lo mejor para ellos, no habría una necesidad como decir, no, mi lengua sigue viva porque yo la sigo hablando. Si lo pensamos a lo mejor en los niños, pues van a decir, yo hablo el español así como me comunico y ya para eso va a ser mi lengua. Y a lo mejor ellos no tienen esa necesidad. Pero como mencionó precisamente Cupaima, a lo mejor el hecho de que uno salga y vea la perspectiva desde fuera nos dice, si hay algo, si hay una problemática, si hay una situación. Y así como yo estoy notando esto, a lo mejor va a haber otros y a lo mejor ahí la propuesta sería como crear redes, colectivos y ver qué estamos haciendo, porque ya lo dijiste muy bien. A veces este trabajo es más bien como un trabajo por amor al arte, porque sabemos que, pues, sí, a veces tenemos que tener otros trabajos como para poder trabajar en estos o que nos den tiempo para, porque sí como que faltan un poco más de apoyos para uno decir, me voy a dedicar exclusivamente a la revitalización de mi lengua y tengo todo esto para hacerlo. Sabemos que a veces no es tan posible como uno quisiera. Y creo que creando esas redes entre las mismas comunidades, ver precisamente quiénes están interesados, creo que el trabajo que antes nada más hacía uno se puede decir, por ejemplo, a lo mejor aquí en la comunidad hay alguno que salió y estudió informática, a lo mejor otra persona, una persona que nada más quiere aprender cómo se escribe la lengua. Y ya creo que eso sumando ese tipo como de necesidades, esfuerzos, creo que puede crear un mejor grupo para ayudar a preservar precisamente la lengua. El registro sí, también creo que es muy importante, porque así como hay cosas que se van perdiendo con las generaciones, vocablos, conocimientos, tradiciones, creo que el hecho de ir registrándolos queda para ahí para que en algún momento alguien que de la misma comunidad que a lo mejor no le enseñaron la lengua pero quiere aprenderla, ahí ya está el registro, ahí está ya el documento donde está cómo se hablaba, cómo era antes la lengua, y creo que eso puede ayudar mucho.
En los externos, ahí creo que también afortunadamente aprendí a escribir la lengua y las variaciones y que sí se escriben diferente, aunque uno pensaría que suenan igual, pero ya vimos que no. Y todo eso tiene una explicación precisamente lingüística que uno no se hubiera dado cuenta si a lo mejor no sale y no se empapa precisamente de este conocimiento. Ahí a lo mejor sería más bien la difusión, socializar más lo que ya se tiene, porque también como lo indicó el maestro Evaristo, quienes conocen más sobre la lengua, los expertos, los estudiosos, y son los que conocen más sobre nuestra lengua, y a veces eso hay que llevarlo más hacia abajo, porque hay gente precisamente en las comunidades que quieren aprender a escribir su lengua, y a veces dicen es que es muy difícil porque como que tiene muchas cositas, es decir, los tonos, las diéresis, los subrayados, todo eso, y dice por eso es difícil. Pero más bien esas cositas, si uno les dice que no son tan difíciles, es algo que nada más, como tú ya tienes el oído para identificarla, se te haría muy fácil ubicar dónde están esas cositas. Creo que ahí es más bien difusión y crear precisamente estos espacios. Gracias, Alberto. Pues vámonos a ver qué nos dice el experto, el Shanate Evaristo. Adelante, le doy su micrófono, maestro, por favor. Gracias. Para poder revertir esto y para poder avanzar, creo que debe ser acción desde los hablantes. Los hablantes deben de reclamar su educación en su lengua. Mientras ellos lo reclamen, ya está la ley de derechos lingüísticos, está la norma ortográfica, está el programa de estudio en lenguas ñañú y en varias lenguas, está el libro para el maestro. Bueno, material existe, pero tiene que ser el padre de familia el que reclame. El que le reclame al director, el que le reclame al docente, que tiene que enseñarle a su hijo en su lengua materna y también en el español, porque es escuela bilingüe. Bilingües son dos lenguas. Se tienen que enseñar las dos lenguas. Las dos lenguas deben ser medio de transmisión de conocimiento y objeto de estudio. Ahora los nuevos programas contienen la práctica social del lenguaje, las tradiciones, los rituales de las comunidades, y se pueden implementar más. ¿Quién lo va a reclamar? Lo tiene que reclamar el padre de familia. Mientras eso no se haga, los maestros van a seguir trabajando, no aplicando la lengua indígena, no aplicando la lengua materna del niño, no aplicando aquello que la ley de derechos lingüísticos está ayudando a la comunidad indígena. El otro sería desde las instituciones. Mientras las instituciones decimos sí, se está dando importancia a las lenguas indígenas, por una parte, pero cuando se lleva a cabo los proyectos, por ejemplo, en el INPI, vamos por decir así, si meten un proyecto, pero el mestizo a le vamos a dar el 10%. Y el indígena, si va a participar en enseñanza o en apoyar, ahí le damos el 1%, ¿no? O le damos, si acaso, pues algo para que se ayude para el pasaje, ¿ves? Ni para el pasaje alcanza. Entonces, ahí hay una diferencia. Si lo está dando el mestizo, es una forma. Y si está dando el indígena, pues a él no, al fin que es como que es su responsabilidad, que tiene que apoyar a su gente. Sí es cierto, es la responsabilidad, pero también se tiene que apoyar. Así como el especialista mestizo, así como el especialista indígena, se debe de apoyar de la misma manera. Y creo que el INPI ya está cambiando, dice bueno, el mole se va a llevar a cabo con la ayuda del INPI, sin la ayuda de él. Los trajes regionales se van a comprar con la ayuda del INPI o sin la ayuda de él, pero la lengua se está dejando a un lado. La lengua se está perdiendo y eso no hay
retroceso. Se pierde primero la lengua y después la cultura. Inclusive las formas de la lengua existen en las comunidades que ni siquiera fueron hablantes, ¿no? Ni siquiera fueron hablantes, pero conservan la estructura gramatical de la lengua, pero conservan las formas de la lengua indígena que por algunos años o por muchos años se perdió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es de estas dos formas. Tanto el indígena tiene la culpa, tanto los no indígenas. En las escuelas dice, es que hay que enseñar en las lenguas indígenas. No es cierto. Los que más ignoran cómo funciona la lengua ñoño aquí en Querétaro son los mestizos también. Los mestizos conocen del inglés, del francés, del portugués, de otras lenguas, menos de la lengua ñoño que se habla aquí en Querétaro. Entonces se tiene que implementar en las lenguas, en las escuelas no indígenas, en los particulares y todo que sea, se tiene que estudiar una lengua indígena local. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Pues vamos a cerrar entonces este segundo momento con el maestro Aurelio. Sí, aquí hay que también distinguir dos cosas. Una es el habla que se habla en la comunidad misma y otra el habla que se aprende en las escuelas cuando uno se está alfabetizando. En el habla de la comunidad, pues se puede hablar del pastoreo, se puede hablar de la milpa, de cosas importantes culturalmente hablando para las comunidades. Pero cuando ya uno va a las escuelas, empieza, y sobre todo cuando va aumentando el nivel superior, entonces se empieza a pensar ya en otros términos, se empieza a aprender incluso nuevos términos, ¿no? Por ejemplo, sustentabilidad, derecho indígena, naturaleza, esos términos pues no se pueden, bueno, no son tan comunes en la comunidad, pero sí se pueden decir, por supuesto, para poder hacer una traducción se tendría que tener conocimiento de las dos lenguas, tanto de la lengua originaria como de la lengua del español, por ejemplo, en este caso. ¿Qué tienen que hacer las comunidades? Bien lo dijo el maestro Evaristo, tienen que exigir que se cumpla la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Pero algo muy importante que se tiene que hacer es que la misma gente indígena sea consciente del valor o importancia de su lengua materna, del valor de la cultura. Muchos lo han perdido ya. Entonces, lo primero es eso, como recuperar ese orgullo, el orgullo de tener una lengua materna. Si son bilingües, pues el orgullo de ser bilingües. No debe ser motivo de vergüenza, debe de ser motivo de orgullo el ser bilingüe. Entonces, pues las mismas hablantes tendrían que exigir primero, bueno, primero tendrían que sentirse orgullosos y después buscar que se aplique la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos, y entre ellos es el derecho a ser educados en su propia lengua, pero no nada más una materia, sino que en todo la enseñanza sea, por ejemplo, matemáticas, el español, ciencias naturales, ciencias sociales, tienen que ser en las lenguas, en la lengua materna de los pueblos. A nivel institucional, por supuesto, se tiene que trabajar respetando el contexto cultural de las comunidades y, en primer lugar, lo que hay que hacer materiales didácticos, siempre tomando en cuenta el contexto cultural de las comunidades. El contexto cultural de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, de Tolimán, de Santiago Mezquititlán. Tendríamos que tener incluso materiales didácticos para cada una de esas variantes. No tendríamos que tener materiales didácticos de ñañó para todo Querétaro, porque hasta ahorita, por ejemplo, la misma norma, la norma de escritura está en el ñañú, escrito en el ñañú del Valle del Mezquital. Se tendría que hacer la traducción en todas las variantes del ñañú. Esto es ñoñó de San Ildefonso, ñoñó de Tolimán y de Cadereyta, el ñato de Toluca, el ñato de
de Michoacán, y así, porque cada variante tiene sus propias palabras, léxicos, su propia forma de expresar, y entonces se tendrían que hacer traducciones. Eso es algo muy importante. Institucionalmente también se debe promover la oficialización de las lenguas indígenas. El español es la lengua oficial. Hace poco yo vi una nota que la compartían como si fuera la gran nota de que las lenguas indígenas eran reconocidas como lenguas nacionales. Pues sí, eso ya lo sabemos, eso está desde que se estableció la ley de los derechos lingüísticos, son lenguas nacionales, pero lo importante y la nota sería que las lenguas indígenas fueran lenguas oficiales, como el español, porque eso implicaría que todos los servicios institucionales, que toda la señalética en las ciudades, que sean bilingües, ¿no? Y pues también algo muy importante que se debe de promover es que tradicionalmente la educación indígena se restringe a los indígenas, a las comunidades indígenas, y ahí debe de haber un cambio. ¿Quiénes son los primeros que discriminan? Pues los mestizos, que son la mayoría. Entonces, a los mestizos se les debe de educar en la interculturalidad. Y así como los indígenas aprenden una lengua indígena, digo, aprenden el español o a fuerzas, pues a los mestizos también tendrían que aprender una lengua indígena. Entonces, la educación indígena no debe de ser nada más para los indígenas, sino debe de ser para todos los mexicanos. El modelo de educación debe de ser incluyente y para todos. Las lenguas originarias deben de enseñarse entonces en todas las escuelas, en todos los niveles y para todos los mexicanos, indígenas y no indígenas. Solo así podemos llegar a la conservación de este patrimonio lingüístico. Pues básicamente eso sería. Sí, pues gracias también, maestro Aurelio, y pues a nombre de la unidad regional, ha sido verdaderamente interesante escucharlos, tanto como nativo hablantes del Wixárika, del Otomí, y en el caso del maestro Aurelio como especialista, estudioso de esta lengua. Voy a conceder la palabra al jefe de la unidad, al licenciado Oscar, para que dé cierre a este conversatorio, que ha sido muy grato escucharlo y que nos han compartido hoy tanto su análisis como reflexión en torno a la importancia de la lengua materna, en específico de las lenguas indígenas en México. Adelante, Oscar. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias a todas, a todos por su reflexión. Creo que nos llevamos aprendizajes muy profundos, complejos para digerir y mucha tarea sobre todo de antemano y más allá de lo que ustedes hayan dicho, abonando a esto, pues las puertas de la unidad regional están abiertas para que sigamos reflexionando no solo el Día Internacional de la Lengua Materna, sino todo el año, porque creo que tenemos muchas tareas pendientes y nos han dejado pues, motivo de reflexión para muchas mesas de conversación como estas. A nombre de la Unidad Regional de Culturas Populares, agradezco pues, su presencia y su participación a todas, a todos, incluyendo pues, al personal que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias y pues nos seguiremos viendo por aquí. Gobierno de México.